presenta pues en todo el mundo, ¿no? Es el más frecuente de los cánceres, el cáncer de colon. Vamos a ver algo relacionado con la parte de estadística, ¿no? ¿Qué cosas podemos encontrar un poco en el cáncer de colon? Miren, en Estados Unidos más de 500,000, ¿no? de casos al año, no, perdón, en general. Y de frecuencia, miren, en Estados Unidos 150,000 casos anuales. Pero cuando nosotros veíamos lo relacionado con cáncer de páncreas, casi veíamos que los casos nuevos, ¿no? casi coinciden con la mortalidad. En cambio aquí, 1/3 prácticamente de decesos al año. 1/3. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer de colon es de manejo mucho más benigno, ¿no? en ese aspecto, y podemos inclusive llegar a momentos tempranos, ¿no? para el tratamiento del cáncer, que podemos curar a estos pacientes, ¿no? Pero es el más frecuente en el mundo, y el más frecuente de tubo digestivo en el mundo. 500, más de 500,000, ¿no? Más de 600,000 actualmente los casos que nosotros tenemos, ¿no? que se presentan en el tubo digestivo. Estas son cifras, ¿no? que nosotros podemos ver, ¿no? de la cantidad, ¿no? Por ejemplo, esto está relacionado con los nuevos casos, por ejemplo, que tenemos al año, ¿no? en Europa. Y miren, casi aquí inclusive, probablemente no hay sitios donde la evolución es mejor de los pacientes, ¿no? porque los tratamientos son más oportunos, etcétera, en diagnósticos más tempranos en este caso, ¿no? Entonces, pero en sí la mortalidad pues, es mucho más baja, ¿no? en otras enfermedades. Aquí el estimado de la incidencia, esto es en hombres el 2012, ¿no? y entonces podemos ver, ¿no? cómo los sitios que están más claros son los que tienen menos incidencia, ¿no? y conforme se va aumentando el tono, vamos a tener sitios de mayor incidencia en este caso. Por ejemplo, en el Japón tenemos una incidencia bastante elevada de este tipo de cáncer. En Australia, ¿no? En la parte del sur, en Argentina, hay en este estudio que se ha hecho sobre cáncer, ¿no? vemos cómo difiere también, ¿no? hay zonas donde tenemos nosotros una mayor incidencia. Probablemente sean factores de tipo ecológico, ¿no? o relacionado con la ingesta de alimentos fundamentalmente, el tipo de alimentos que tienen que ver con la parte de este tipo de neoplasia. En el Perú tenemos una incidencia bastante alta, como no, las estadísticas que nosotros podemos dar en el Perú pues no son tan efectivas. Entonces no tenemos y esto no, igual, como ven ustedes, ¿no? la parte esa de la incidencia elevada en mujeres. Pueden ver en mujeres, ¿no? casi similar. Pero hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta acá, cuando hablamos de este tipo de neoplasia, de que realmente la edad tiene que ver mucho con la incidencia. Sobre todo cuando no hablamos de aquellos que tienen factores genéticos muy definidos. Un 15 a 20% más o menos son pacientes que sí tienen factores genéticos muy definidos y que se presentan en edades más tempranas. Pero normalmente el cáncer está, pues, mientras uno aumenta en cuanto a edad, las posibilidades de hacer cáncer son pues mucho más altas, ¿no?
bueno, y 90% después de los 50 años, 90%. En el sexo, el cáncer colorectal sobre todo, ¿no? Sí es más frecuente en hombres que en mujeres. La raza aparentemente no tiene mayores diferencias, ¿no?, en cuanto a los datos epidemiológicos. Esto es como una escalerita. Mientras más años tiene la persona, entonces la posibilidad de que haga cáncer es mayor. Esto está dentro de aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen más de 70 años, ¿no? 70, 79 años, o sea, en esa década. Entonces está en la década más alta de porcentaje. Se dice que, por ejemplo, los pacientes que tienen menos de 50 años, que ya son problemas de cáncer, hasta los 50 años, la gente de menos edad tiene un 0,4%, 4 por mil aproximadamente, ¿no?, de poder hacer cáncer. Pero ya aquellos que suben de los 50 años, ya suben a 4 o 5 por mil las posibilidades de que puedan hacer cáncer, y a veces mucho más, inclusive en algunas estadísticas. Y aquí no es que haya que bajen realmente, ¿no?, sino que la gente se muere pues, de cualquier otra cosa, no necesariamente del cáncer, ¿ya? Porque 80 años para arriba, aunque las expectativas de vida pues están aumentando, han aumentado ahora último, pero de todas maneras ya 80 años es respetable, ¿no? Se dice que ya a partir de los 80 años y algunos antes ya empiezan los descuentos, ya de cualquier cosa ya se muere una persona, ¿no?, con esa edad. Pero hay que ver bien lo relacionado con los factores de riesgo ambientales, ¿no? La dieta se le da una importancia muy grande en este caso a la dieta, porque esto está relacionado, por ejemplo, la dieta elevada en grasas y baja en fibra. Eso siempre se ha tenido en cuenta como un factor importante. Entonces depende también de la cultura y de las costumbres de la gente, ¿no? Si la gente tiene pues la costumbre de no alimentarse de verduras, legumbres, etcétera, no, jugo, fruta, entonces va a tener estreñimiento, y el estreñimiento es algo negativo cuando no come algo que tenga fibra, porque la fibra es la que no se absorbe. Entonces nosotros tomamos puro líquido, o tomamos, por ejemplo, aminoácidos y azúcares, ¿no?, que son azúcares refinados, entonces no va a quedar nada en el intestino, porque todo se va a absorber. Eso quiere decir que no se va a formar bolo fecal, ¿no?, y el paciente va a ser estreñido permanentemente. O sea, mucho depende del tipo de alimentación que nosotros tengamos. ¿Y qué importancia aparentemente tendría esto, ¿no?, en que la dieta alta en grasas? ¿Qué ocurre con la grasa dentro del metabolismo graso? Se va a incrementar el tenor de colesterol, fundamentalmente cuando uno se alimenta con grasas saturadas, ¿no? Aumenta el colesterol, y el colesterol se elimina, ¿no?, por la vía biliar, y al final se elimina este colesterol, ¿no?, y en la vía biliar, en el tubo digestivo, se van a formar los ácidos correspondientes a las sales biliares, porque las sales biliares se transforman pues en ácidos más pequeños en cuanto a su estructura, ¿no?, y van a formar el ácido desoxicólico, el cólico, el desoxicólico, que tienen acción cancerígena. Si estos elementos, sustancias que dependen se originan de las sales biliares, ¿no?, y ahí las bacterias parece que también intervienen en ese sentido para la descomposición, entonces vamos a tener que en un paciente estreñido, en un paciente que no elimina normalmente, no hace deposiciones diarias y tiene estreñimiento, estos elementos de las sales biliares van a tener mayor tiempo de contacto con la mucosa del intestino, ¿no? Y el tiempo de contacto va a estar relacionado con el hecho también de que se pueda presentar pues ahí una acción cancerígena. ¿Sí?
¿No? Entonces, la dieta en grasas va a tener este incremento. Al final, sales biliares y descomposición de sales biliares que actúan por más tiempo, ¿no? Y ahora, pues, el estreñimiento crónico es pan del día, ¿no? Porque esto tiene que ver también con la parte emocional. La persona que vive en estrés hace estreñimiento. Y las damas, por ejemplo, que antes aparentemente tenían un poco menos de estrés, ahora que tienen que trabajar, salir, etcétera, estudiar, hay más mujeres que hombres que tienen medicina. Entonces ya se preocupan, tienen otras preocupaciones y definitivamente también entran en ese ciclo, ¿no? Hipócrates decía que la persona debe ir al baño 3 veces al día. Eso decía Hipócrates, ya desde esa época, ¿no? Decía Hipócrates. Entonces, si ustedes atienden pacientes en su consultorio, van a ver pues que eso no es tan cierto. Eso quiere ahora con toda la atención que hay, van a encontrar muchos pacientes que vienen a su consultorio y que sufren de estreñimiento. Cada 3, 4 días hacen deposiciones. Entonces, todo ese tiempo van a tener actuando todos estos elementos a nivel de la glucosa. Aparte de eso, que la ingesta en grasas saturadas también parece que tiene relación con la baja de la inmunidad de la persona. No está bien explicado eso, pero probablemente sea por alteraciones de la producción de las prostaglandinas, ¿no? Puede ser uno de los factores, pero definitivamente sí, la dieta tiene una importancia muy contundente en relación con esta enfermedad. Carcinógenos o mutágenos ambientales, ¿no? Hay determinadas regiones, como ven ustedes en los mapas, donde aparentemente pues, hay una elevación, la fermentación que pueden producir especialmente las bacterias, ¿no? A nivel del colon. Esto de las carnes guardadas, ¿no? Y muchas veces en algunos sitios se comen pues estos asados, carne casi quemada, ¿no? Entonces esto sueltan aminas heterocíclicas en gran cantidad y tienen efecto cancerígeno. Igualmente también se ha dicho que la dieta baja en selenio, ¿no? El selenio bajo en la dieta puede tener también efectos en ese aspecto, ¿no? Hay una apreciación que ha sido un poco ya reiterativa durante las últimas décadas, así como cuando hablamos del cáncer gástrico, ¿no? Nosotros hemos visto de que se ha incrementado el cáncer a nivel del fondo gástrico, ¿no? El cáncer cardial también aparentemente se ha incrementado lo que teníamos en porcentaje décadas atrás, ¿no? Y yo les digo una explicación probable que podría estar relacionada con la presencia o no del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, el Helicobacter pylori, ¿dónde se localiza? Fundamentalmente se localiza a nivel del antro, ¿no? Del antro y el cuerpo, pero más en el antro. Entonces, y el Helicobacter pylori ya se ha establecido una relación entre presencia del Helicobacter pylori, mantenimiento de gastritis permanente que se hace crónica, proceso inflamatorio a nivel de la mucosa, ¿no? Luego una gastritis atrófica, se va atrofiando la mucosa, metaplasia intestinal y cáncer. Ya eso es característico, ¿no? Ya se estudiaba esa secuencia. Si yo combato el Helicobacter pylori en las poblaciones donde hay una alta incidencia de presencia de Helicobacter pylori, entonces probablemente no voy a disminuir el número de cánceres a nivel del antro, ¿no? Por eso yo les decía que esto puede ser aparente, ¿no? Puede ser aparente.
no es que haya aumentado, sino que lo que pasa es que ha disminuido el cáncer en la región distal. Siempre sigue siendo más frecuente, pero le ha disminuido en relación probablemente a lo que era antes, ¿no? Y nos da una imagen de que se incrementó el cáncer a nivel del polo. Aquí era característico, ¿no?, que décadas atrás nuestros profesores, por ejemplo, nos reiteraban muchas veces, y ahora lógicamente no hay que descuidarlo tampoco, pero nos reiteraban que prácticamente el 50% de los cánceres de colon y recto se encontraban, de recto fundamentalmente, pero tratando como unidad el cáncer colorectal, se encontraban a nivel del alcance del dedo. Por eso se decía, ¿no?, en esa época, y nos repetían, hay que meter el dedo para no meter la pata, ¿no? Porque era también clásico, ¿no?, de que en la historia clínica, ¿no?, en la historia clínica, el examen del tracto rectal era obligatorio, sea quien sea que se hospitalizaba, era obligatorio. O sea que alguien entraba, por ejemplo, para operarse de una amigdalitis y le tenían que hacer el tracto rectal, no se salvaba nadie. ¿Por qué? Porque era sumamente frecuente. Ahora tenemos la impresión, no la impresión, sino de hecho, ¿no?, de que también el cáncer ha ido contra las agujas del reloj, y se ha hecho el cáncer y se ha incrementado la frecuencia en el cáncer del colon derecho para las cifras que existían anteriormente, ¿no? Claro que de todas maneras, si vemos por ejemplo aquí en que hay un 20%, un 10% de recto sigmoide, ¿no?, y 25% del sigmoide, entonces ya aquí tenemos una buena concentración, ¿no?, de neoplasia. Pero por ejemplo hay un 15% a nivel del transverso, antes máximo llegaba a un 8%. Igualmente también en el colon ascendente, ¿no?, era un 8%, ahora tenemos un 25% en el colon ascendente. Entonces hay ciertas, si vemos aquí, se ha modificado, ¿no?, el esquema en cuanto al porcentaje general, ¿no?, de la presencia del cáncer anatómicamente localizado en el colon. Pero también aquí se trata de dar explicaciones, ¿no? 4 décadas atrás prácticamente no existía la parte tecnológica, ¿no?, adecuada para poder hacer exámenes de endoscopía, ¿no?, a nivel del colon. Igual que yo les expliqué, ¿no?, porque lo que sucedía, por ejemplo, cuando alguien me querían hacer una endoscopía alta, ¿no?, que eran los endoscopios rígidos, igualito era en la parte rectal, existían los proctoscopios, ¿no?, y los proctoscopios prácticamente llegaban hasta acá nomás, ¿no?, y no se hacía el examen en general del colon, ¿no?, y con mucha dificultad. En cambio ahora tenemos pues los videoscopios, ¿no?, los colonoscopios con video. Entonces nosotros podemos examinar todo el colon sin mayor problema, bien preparado. Entonces uno puede examinar y ver todo el colon sin mayor problema. Y como vamos a ver, hay lesiones que son probablemente factores de riesgo grandes para la presencia de, y uno de ellos son los pólipos adenomatosos, igual que en el estómago. Pero yo les dije, pólipos adenomatosos, hay peligro. Pólipos hiperplásicos, no hay problema. Pólipos inflamatorios, no hay problema. Pero si son pólipos, ¿no? ¿Y dónde es la mayor concentración de los otros pólipos? Igual que el cáncer, en estas zonas del sigmoide y del recto sigmoide, ¿no?, en la zona del recto sigmoide, ahí es la mayor concentración de pólipos, ¿no? Entonces, en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no?, toda esta parte tecnológica de la endoscopía mejoró tremendamente, ¿no? Y ahora se hacen exámenes proctológicos en forma casi permanente. Cuando van pacientes a todos les hacen, pero lo que más se usa y lo que más se ha usado en primer lugar ha sido la rectosigmoidoscopía. Al comienzo un poco difícil porque los aparatos no eran tan flexibles, pero ahora ustedes pueden dirigir el aparato y pueden hacer sin mayor problema, ¿no?, la rectosigmoidoscopía.
de hacer un buen examen de esa región. Y si encontraran ahí un pólipo adenomatoso, ¿qué van a hacer con ese pólipo adenomatoso? Lo van a extirpar. Si nosotros extirpamos con mayor frecuencia los pólipos adenomatosos que nos van a dar cáncer en el futuro, habrá ocurrido algo similar con lo del estómago, ¿no? Probablemente hemos disminuido el cáncer a este nivel, ¿no? La degeneración de estos pólipos adenomatosos, y habremos entonces quizás, por eso podemos tener una visión un poco diferente. Podría estar relacionada con eso, podría. Esa podría ser una explicación de por qué aparentemente nosotros, aparente o quizás de forma verdadera, tenemos esta disposición diferente a lo que existía en cuanto a la localización de las neoplasias colónicas. Las tasas de incidencia, ¿no? Siempre, como digo, nos falta a nosotros mejorar nuestra estadística. El Asia estaba considerada como sigue todavía con algún índice, pero quizás ha disminuido un poco, ¿no? Nueva Zelanda, ¿no? La zona de Australia, inclusive Nueva Zelanda, tienen una incidencia alta en este caso, ¿no? Y más bien, miren, nosotros en ese tiempo nos consideramos, este es un slide un poco antiguo me parece, ¿no? El Asia estaba considerado también como una zona un poco de baja, del nivel socioeconómico bajo, o relativamente bajo. Pues en cambio ahora el Asia es ya una potencia, ¿no? Está superando inclusive al occidente, ¿no? El Asia ya se ha convertido en este momento en una potencia mundial, y entonces ya no la podríamos colocar así, ¿no? Pero lo que sí se pensaba era de que este cáncer, ¿no? Era como un cáncer donde nosotros podíamos decir, mira, sabes que yo tengo baja incidencia, ¿no? Y los países que tienen mayor nivel socioeconómico tienen mucha mayor incidencia que nuestros países, ¿no? Pero eso ahora un poco está cambiando. Si bien es cierto, en este caso, por ejemplo, el cáncer de colon en Estados Unidos tiene una incidencia alta, ¿no? Yo creo que nosotros no nos quedamos muy atrás, tenemos también una incidencia muy alta. El asunto es que definitivamente cuando nosotros mencionábamos esta situación, ¿no? De que felizmente nosotros tenemos menos cáncer de colon, una vez me acuerdo vi un americano, que era un profesor de San Marcos, que venía a dictar un curso en esa época, ¿no? Un gringo americano, y entonces ellos tratando de justificar y decir, bueno, de todas maneras yo prefiero una cosa que la otra, decía, mira, yo prefiero morirme con un cáncer a los 60 años que morirme con una tuberculosis a los 18 años. Entonces con eso querían un poco rebajarnos a nosotros, ¿no? Tú te mueres con tuberculosis, yo me muero con cáncer, pero de más edad. Pero lógicamente no tenía mucho fundamento, ¿no? Ahora casi estamos iguales, por lo menos en esta parte, ¿no? Y el aumento a nivel del colon derecho, ¿no? De esta neoplasia. Ahora, ¿cuáles son los factores protectores, ¿no? Que nosotros debemos tener en o tenerlos en cuenta? Dieta en vegetal, consumo alto en fibra, que están en los vegetales, en la legumbre fundamentalmente, ¿no? El calcio también es un factor protector, y el selenio, como habíamos visto. La dieta rica en vitamina A, etcétera, carotenos, la vitamina C, la E, y esto se encuentra a nivel de las frutas, a nivel de los vegetales, etcétera, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que también los pacientes que toman aspirina de forma permanente, por problemas reumatológicos o problemas
problemas de viscosidad sanguínea, ¿no? Que ahora la aspirina se usa de una manera permanente en esos pacientes, tienen como una protección, ¿no? En la parte de hacer, aparentemente, ¿no? En los estudios que se han hecho, se protegen un poco de que puedan desarrollar cáncer de colon, pero simplemente es una apreciación que nosotros tenemos de esto, ¿no? Nunca podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a darles a todos aspirina porque no hagan cáncer de colon, ¿verdad? Porque en lugar de hacer, a lo mejor nacen cáncer y se mueren con una gastritis erosiva sangrante, porque todos estos, ustedes saben que producen pues una inflamación, una gastritis, ¿no? Erosiva que no vale la pena tampoco tenerlo con una cosa así, pero sí es el que nosotros podemos decir que tiene cierta acción de protección. Entonces, todo ello nos hace pensar que la dieta es fundamental. Ahora, ¿cuál es el motivo por el que está incrementándose mucho el cáncer en el Perú? El cáncer de colon, de estómago igual. Fundamentalmente es factor dietético también, ¿no? Porque nosotros, miren, nuestros aborígenes, dentro de todo lo que se ha podido más o menos estudiar, no tenían muchos problemas de cáncer. No tenían muchos problemas de cáncer. Sin embargo, nosotros los estamos teniendo. ¿Qué ha pasado, no? Porque nuestros antepasados, pues, su dieta era fundamentalmente una dieta rica en vegetales, en legumbres, ¿no? Entonces tenían una dieta balanceada en ese sentido, ¿no? Inclusive la carne, por ejemplo, de alpaca creo que es la que se come con más frecuencia, ¿no? La han estudiado y tiene menos efectos, ¿no? En ese aspecto, más saludable, menos grasa que las otras carnes, pues, que nosotros ya hemos aprendido a comer posteriormente, ¿no? Y ahora peor todavía, que nos hemos occidentalizado, ¿no? Que nos hemos norteamericanizado, porque todos ellos nos han repartido, no solamente en el Perú, en todo el mundo, nos han repartido pues la famosa comida chatarra, ¿no? Que ahora se come en todo lado, ¿no? Ya les decía, ¿no? Yo he visto pues Kentucky, todos estos, ¿no? En toda parte del mundo. Se van ustedes a Beijing, en la China, ¿no? Y encuentran Kentucky, encuentran Bembo, encuentran en todo el mundo. Y esas comidas que tanto les gusta a ustedes son grasa pura. Y nosotros tenemos que acostumbrar a nuestros hijos, como creo que ya les dije en una oportunidad, ¿no? Acostumbrar a nuestros, dar ejemplo en ese sentido, ¿no? De la alimentación saludable, eso es importante. Pero es bien difícil. Uno, por el gusto que uno le toma a este tipo de comida, ¿no? Yo a mis hijos, por ejemplo, el día domingo les digo, bueno, vamos a almorzar afuera. Y les digo, escojan entre un restaurante y otro, ¿no? Y seguro que escogen pues Kentucky y todo eso, ¿no? Eso es lo que les gusta, ¿no? Pero estamos pues ahí, ¿no? Y ese es el gran problema por el que en Estados Unidos pues, se piensa que había un incremento muy grande, porque ellos se alimentan bien, tenían dinero, se alimentan bien, pero no hacen un buen manejo de los alimentos, ¿no? Pueden conseguir todo, pero no hacen un buen manejo de los alimentos. Están que tener mucho cuidado, porque estamos cayendo a lo mismo, y eso en gran parte debe ser el motivo por el que muchos de nuestros cánceres, y especialmente el cáncer de colon, se está haciendo muy frecuente. Los que asisten al hospital de Baleate se pueden dar cuenta que hay un servicio de cáncer de colon ahora, y ese servicio para quién, y tienen que estar los cánceres por otros sitios inclusive, porque el servicio no alcanza para tener la cantidad de cáncer de colon que tenemos allí en ese hospital, ¿no? Y en los diferentes hospitales. Bueno, siempre en una orientación en relación a la parte de la genética molecular,
¿no? Y aquí tener en cuenta, ¿no?, de que tenemos estos genes, tanto los supresores, el protooncogen, por ejemplo, que está elevado, ¿no?, el DCC y el APC, ¿no?, por ejemplo, los pacientes que tienen la poliposis familiar, ¿no?, el hacer un estudio de esto nos va muchas veces a orientar la actitud que vamos a tener con un paciente que tiene una poliposis familiar del colon, ¿no? Porque tenemos que operarlo antes, porque ese paciente va a ser cáncer de todas maneras, ¿no? Pero estos son los diferentes genes que se alteran, ¿no?, en este caso, ¿no?, con porcentajes importantes, y el cromosoma, inclusive en qué sitio está localizado, ¿no?, los supresores tumorales, como ven ustedes acá, y cada vez estos estudios van a ser interesantes en el futuro. Ahora se está tomando, por ejemplo, y se está viendo que aquellos que tienen determinada alteración de tipo genético, ¿no?, responden mejor, por ejemplo, a un medicamento de quimioterapia, ¿no? Entonces, en el futuro esto nos va a servir mucho, ¿no?, tanto para diagnóstico probablemente como también para tratamiento. Entonces, aquí uno de los marcadores tumorales que más usamos es el antígeno, ¿cómo se llama? Carcino embrionario, ¿no?, el antígeno carcino embrionario, que nos sirve también muy importante para seguimiento, pero no para diagnóstico, porque fatalmente, como les dije, estos marcadores tumorales se presentan en la mayor parte de los casos, ¿no?, se presentan ya en pacientes que tienen tumores, ¿no?, avanzados, ¿no?, tumores más avanzados. Entonces no podemos hacer diagnósticos tempranos basándonos en los marcadores, ¿no?, que además no son específicos, pero sí nos sirven para seguimiento. Bueno, como yo les hablé también en el caso de los pólipos que pueden presentarse en el tubo intestino, en el estómago, aquí son más frecuentes la presentación de los pólipos, ¿no? Y los pólipos son también de los tipos que yo les había mencionado: el tipo hiperplásico, el tipo inflamatorio, el tipo de pólipos adenomatosos. Y los pólipos adenomatosos pueden ser de tres tipos, ¿no? El pólipo adenomatoso tubular, el pólipo adenomatoso velloso y el mixto, o sea que tiene del tubular y el otro, ¿no?, y el mixto. Pero los pólipos adenomatosos todos tienen problema de que pueden degenerar, y depende mucho del tamaño. Mientras más grande sea un pólipo, la posibilidad de que degenere es mayor, ¿no? Y definitivamente, si se puede encontrar, por ejemplo, que los pólipos ya grandes empiezan a degenerar en un punto, y de ahí empiezan a producirse la neoplasia, y esa neoplasia, inclusive en un pólipo tubular que tiene a veces un pedículo, ¿no?, la neoplasia poco a poco va también infiltrando el pedículo y la pared, ¿no? Entonces, pero el pólipo adenomatoso velloso es el que tiene mayor actividad, en este caso mayor actividad neoplásica, ¿no? El pólipo velloso puede ser benigno, pero es el que se maligniza con un porcentaje mucho mayor, ¿no? Como ven ustedes acá, por ejemplo, de 1 centímetro, ¿no?, ya un pólipo velloso en un 17%, miren estos componentes vellosos, y de allí ya tienen en un porcentaje altísimo, ¿no?, displasia severa. Ustedes saben que la displasia severa al cáncer hay un paso, ¿no?, hay un paso. Estos son algunos aspectos que hay que tenerlos muy en cuenta cuando nosotros hablamos de cáncer colorectal. Esto de los adenomas, que ya les he explicado, colorectales, ¿no?, pueden ser adenomas múltiples,
Pero el que realmente ya llega a un estado tal de multiplicidad, ¿no? Son los que pertenecen a este síndrome, ¿no? O a esta enfermedad de la poliposis colónica familiar. Cuando hablamos de poliposis colónica familiar, hay pólipos en gran cantidad. Muchas veces, ¿no? Pues una radiografía es típica realmente de ver con cantidad enorme. Pueden haber cientos, miles de pólipos. Y a veces, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ver, no es frecuente esto, un par de casos, endoscopía, porque me interesaba mucho ver la endoscopía, porque la radiografía es típica, ¿no? Pero ver la endoscopía de esto es como si ustedes entraran a un alfombrado, ¿no? De pólipos, como una alfombra de pólipos, ¿no? Y si un pólipo tiene tendencia o se puede degenerar, imagínense, tienen ustedes 1000 pólipos en el polo, alguno de esos se va a degenerar. De ahí que cuando nosotros tenemos esta enfermedad de la poliposis colónica familiar, ¿no? Definitivamente tenemos que manejar a los pacientes de forma drástica. Esos pacientes van a tener que ser sometidos ¿a qué? A cirugía, extirpación de todos los pólipos, bien difícil, ¿no es cierto?, que extirpemos, ¿no? Extirpar los pólipos más grandes, en eso por ahí se les degenera alguno, ¿no? Entonces tienen que hacerse, ¿qué le harían? Radioterapia. ¿Qué le harían a un paciente que tiene una poliposis colónica familiar? Hacer colectomía total. Son jóvenes. Estos pacientes son jóvenes. Empieza más o menos a presentarse esto, el crecimiento. Hay una alteración genética, ¿ya? Como lo vimos cuando les estaba, hay esa alteración genética. Pero, ¿no? Estos pacientes pues empieza a tener el crecimiento de pólipos así masivo después de la pubertad generalmente. O sea que 20 años, 25 años ya está lleno de pólipos, ¿no? Y nosotros le hacemos un diagnóstico. 25 años. ¿Qué le hacemos? ¿Con colectomía total? Más drástico todavía. Hay que hacer coloproctomía total. Hay que sacar todo el colon y todo el recto. Porque si ustedes dejan el recto, en el recto hace cáncer. Casi el paciente, ya a los 40 años, todos los que han tenido poliposis colónica familiar van a hacer cáncer de colon. Todos. O sea, no se va a salvar ninguno. Antes de que se produzca, antes de que haya esta neoplasia, tenemos que tratar drásticamente a estos pacientes, ¿no? Ahora, el gran problema que tenemos es la reconstrucción, ¿no? Porque ahora con ilion, tratando de dejar el esfínter, se puede tener, pero son técnicas que a veces no son tampoco 100% efectivas totalmente, ¿no? Hay secuelas. Y en estos pacientes van a tener pues aceleración del tránsito, ¿no? Porque ya no tienen colon, se les saca todo el colon y el recto, y eso inflama, ¿no? Porque son las enzimas que lleven a veces, si tienen deposiciones sueltas, va a tener cuidado que hay que hacer, y hay que hacer bolsas a nivel del ilion terminal para que quede como una bolsa y se conecte ahí para que pueda ser con el tiempo, con la práctica, llegan estos pacientes a funcionar, no exactamente pues, como se hace, como sucede con el recto, ¿no? Pero llegan a funcionar más o menos. O lo otro es hacerles una ileostomía, que también el manejo de las ileostomías no es un manejo muy bueno que digamos, porque inflama la piel, tenemos problemas, ¿no? con estos pacientes, inclusive en forma temporal, ¿no?
Hay pacientes que hacen trombosis mesentérica, por ejemplo, que tengo que sacarles intestino y de frente no puedo hacer anastomosis, que es la ileostomía, pero es temporal. Pero una ileostomía definitiva para que lleve el paciente. Es diferente hacer una colostomía, porque la colostomía la puede manejar mejor, pero una ileostomía es de manejo más difícil, pero no queda otra cosa. Aquí tenemos que trabajar de esa manera, ¿no? En la poliposis familiar. Aquí ven ustedes, ¿no?, que se habla de los carcinomas colorectales sincrónicos y de los carcinomas colorectales metacrónicos. En el colon, igual también que puede haber doble, 2, 3 o 4 pólipos adenomatosos, por ejemplo. En el colon, cuando ustedes hacen un diagnóstico de cáncer de colon, sigmoide, transverso, recto o colon derecho, cuando ustedes hacen un diagnóstico de un cáncer de colon en determinada zona del colon, ahora es indispensable que a esos pacientes de todas maneras hay que hacerles una colonoscopia. ¿Por qué? Porque hay un 5% aproximadamente de pacientes que pueden tener cánceres sincrónicos. ¿Qué significa eso? ¿No? Que ustedes están diagnosticando un cáncer en el sigmoides, pero a lo mejor tienen uno en el colon ascendente. Hay un 5% que pueden tener no solamente ese uno, pueden tener otro cáncer diferente en otro sitio, ¿no? Es importante y necesario y obligatorio que a un paciente que se va a operar un cáncer de colon se le haga un examen endoscópico de todo el colon y bien hecho para descartar de que hay un cáncer sincrónico. Pero puede pasar de que nosotros hacemos esa colonoscopía, vemos que hay un solo cáncer en el sigmoide, ¿no? Y entonces hacemos la intervención quirúrgica para eliminar ese cáncer. Y hacemos una colostomía, pongamos, ¿no? O hacemos una unión inclusive del intestino, vamos a ver las técnicas quirúrgicas. Pero ese paciente, mientras más pase el tiempo del tiempo que lo hemos operado, 10 años, 16 años, 18 años, la posibilidad de que haga cáncer en ese colon que quedó, dependiendo del tiempo, por ejemplo, si son 18 años, tiene más de 6% de posibilidades de que haga un cáncer a nivel del colon sano que quedó, porque nosotros descartamos que había un cáncer allí. Entonces, esos pacientes, cada cierto tiempo, el paciente operado, ¿no?, que le hemos hecho una resección por cáncer, ¿no?, debemos someterlo a exámenes colonoscópicos también, para descartar que vaya a haber un cáncer metacrónico. A eso se conoce como el cáncer metacrónico. ¿Está claro? ¿Ya? El cáncer sincrónico al mismo tiempo, el metacrónico que se presentó después que hicimos el tratamiento, ¿no? O sea que es un nuevo cáncer en el colon que quedó después que hicimos el tratamiento. Y estos síndromes de Gardner que tienen que ver con osteomas, etcétera, de Muir, que tienen que ver con problemas de tumores inclusive cerebrales, sistema nervioso, ¿no?, que son síndromes ya mucho más raros, ¿no?, porque son muy raros, pero también hay que tenerlos en cuenta en ese sentido, ¿no? El síndrome de Peutz-Jeghers, que creo que ya hablamos la vez pasada, puede presentarse también en el colon. ¿Ya? Bueno, aquí miren esta secuencia, ¿no? Esta secuencia, tenemos un colon normal, tenemos un epitelio hiperproliferativo. Esto nos podría dar quizás aunque los hiperplásicos, las células son normales, pero la secuencia sería esta hasta llegar al adenoma, ¿no?, y luego al carcinoma, una secuencia. Ya aquí actúan pues todos los factores que hemos visto nosotros de la parte molecular,
de la biología molecular, el APC, todos estos factores van a tener acción también desde este punto de vista, ¿no? O genes que podrían actuar, anormalidades en la metilación, inactivación del APC, ¿no? Etcétera, mutación del KRAS, pero fíjense en las diferentes alturas donde va trabajando, ¿ya? La delección del TCC, el P53, ¿no? El P53 lo tenemos elevado, pero también casi en el momento en que se produce el quiebre entre el adenoma y el carcinoma. Esa es una característica interesante. Pero son varios factores los que están interviniendo aquí, probablemente, ¿no? Que están interviniendo. Estos más los factores que hemos mencionado nosotros, que puede ser la dieta, de grasas, baja en fibra, etcétera, etcétera. Todos estos hacen una secuencia evolutiva, ¿no? de esta presentación. El cáncer colorectal, criterios de Amsterdam, ¿no? Estos, por ejemplo, que se presentan cánceres no en pólipos, es decir, sin poliposis, ¿no? Esto es lo que se conoce también con el nombre de síndrome Lynch, ¿no? Que son los verdaderos cánceres hereditarios. No se presentan de pólipos adenomatosos, generalmente sin presencia de pólipos. Por eso es que estas características nos hacen pensar, ¿no? Antes de los 50 años, que afecta por lo menos 2 generaciones, por lo menos 3 familiares con cáncer colorectal, uno debe ser un pariente de primer grado, cumple con las reglas estas de Amsterdam, los criterios de Amsterdam. Entonces, si hay un paciente así, es altísimo el riesgo, ¿no? De que este paciente haga cáncer. Pero va a ser cáncer no porque tiene pólipos, sino va a ser cáncer porque tiene un factor genético que le está llevando a eso, ¿no? Un factor genético fundamentalmente, ¿no? Entonces es necesario tener esta parte que corresponde, pues, conocer esto de los criterios de Amsterdam. Ahora, dentro de los factores de riesgo, ¿no? Lógicamente, si nosotros tenemos un paciente con un síndrome familiar de cáncer, es un factor de riesgo. También las enfermedades del colon, las colitis ulcerativas crónicas, se producen pseudopólipos inflamatorios y con el tiempo también pueden dar lugar a procesos inflamatorios que pueden transformarse. La enfermedad de Crohn, estas dos inclusive no son tan frecuentes en nuestro medio, ¿no? Pero 10% por década, o sea que si uno tiene, por ejemplo, 10 años, tiene un 10% de posibilidades. Si tiene 20 años, tiene un 20% de posibilidades. Miren cómo va subiendo las posibilidades, ¿no? Con el tiempo que tenga la enfermedad, en ambos, en colitis ulcerativa y en enfermedad de Crohn. Entonces, estas enfermedades en Estados Unidos son más frecuentes, ¿no? Son más frecuentes, que pueden llevar, ¿no? A que el paciente pueda desarrollar en cualquier momento una enfermedad de este tipo, ¿no? Estos son, por ejemplo, por las inflamaciones de estos casos, ¿no? de colitis ulcerativa crónica. Se forman pseudopólipos, ¿no? Y en este caso, inclusive hay una inflamación tal que la pared se va haciendo cada vez más delgadita, se vuelve como una tela de cebolla, fácil de perforar con una endoscopía, fácil de perforar. De ahí que un gastroenterólogo, ¿no? Cuando pase en una endoscopía un paciente con colitis ulcerativa crónica, tiene que tener muchísimo cuidado, sobre todo, como les decía ahora, que hay tanto problema ya con la parte legal, ¿no? Entonces, o cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, algunos de ustedes seguramente sus stages, ¿no? En un hospital americano, donde hay bastantes, se van a dar cuenta, ¿no? De que realmente el médico está en una situación bastante crítica, ¿no? Y
tiene que tener de todas maneras su seguro de maltratos, ¿no? Porque en cualquier momento puede sucederle algo. Yo tengo una experiencia, ¿no? muy especiales de esto, ¿no? Tanto que a veces los americanos médicos reniegan de la medicina, porque en realidad están en manos de que en cualquier momento pueden caer en una situación así, ¿no? Y realmente les malogró toda su carrera. En el Mercy Hospital, me recuerdo en una oportunidad, había ahí un chileno que trabajaba, que era casi americanizado, un tipo que manejaba mucho en esa época, estoy hablando desde el año 84 más o menos, ¿no? Entonces, el año 84 yo estuve haciendo un stage en el Mercy Hospital, uno de los hospitales de Estados Unidos, y este chileno manejaba mucho la parte de la cirugía. Ya estaban entrando ya no la paroscópica, porque todavía no se hacía mucho la paroscópica, ¿no? La laparoscópica, ustedes saben que empezó unos años después en Francia y después en Estados Unidos. Ahí se pelean uno y otro para hacer la colostomía laparoscópica, que se hacía como una cosa de gran adelanto, ¿no? Y después el año 87 todavía se empezó a hacer la apendicectomía laparoscópica del año 87. Pero ahí todo le consultaban a este chileno, era ya un tipo de edad con mucha práctica, ¿no? Y le pedían consejos no solamente en la cuestión quirúrgica, su cirugía, sino todos sus amigos que tenían, ¿no? Y me dice un día, se había hecho muy amigo, y me dice, Peruanito, vamos a ver un paciente en la emergencia, me están llamando en la emergencia. Así que yo siempre andaba con él porque era un tipo que sabía bastante, ¿no? Y entraba a operar, inclusive con él. Y era especialista en cáncer, en todo lo que era colorectal. Y bueno, llegamos a la emergencia y nos dicen, miren, ¿saben qué? Quiero que examinen un paciente de una emergencia que tiene mucho dolor abdominal. ¿Y qué ha pasado? Le han hecho una endoscopía. Entonces el gastroenterólogo le ha hecho una endoscopía y al examinar la peritoneal había que entrar a operar. Y ya los abogados estaban afuera. O sea, no sé cómo se enteran, pero ahí son como, ¿no? Ya habían aterrizado en emergencia. Y estaban esperando ahí, ¿no? para ver qué va a pasar, ¿no? Así que, bueno, lo que teníamos que hacer, tuvimos que hacer, entramos una perforación, realmente tuvimos que hacer una colostomía. El paciente salió, se salvó, ¿no? Pero ya el juicio siguió para adelante. Entonces, como siempre sucede, los hospitales no se casan con los médicos, ¿no? Entonces, era una doctora que ya tenía como 3 o 4 años de experiencia y trabajaba ahí en el hospital, ¿no? Lo primero que sucedió fue que el hospital la sacó a la doctora, o sea, y entró al juicio, sola, ¿no? Entonces, el hospital se lavó las manos, pero ocurrió en un paciente así, ¿no? Yo creo que ella tenía mucho para defenderse, pero bueno, ¿qué ocurriría después de eso? Pero imagínense la pobre doctora, joven todavía, que la sacan del hospital y tenía todo este problema de un juicio. Me parece, no recuerdo bien porque en realidad yo no conversé mucho con ella, pero para que trabaje en el hospital es el requisito indispensable tener el seguro de malpractice, ¿no? Entonces es muy peligroso cuando uno hace una... Este es en la clínica Mayo, ¿no? Y el Mount Sinai, que son otros red de hospitales, ¿no? El Mount Sinai. Estas dos cifras, miren que ven ustedes aquí, pero cómo estos corresponden a los pacientes con colitis ulcerativa crónica, ¿no? Miren cómo van subiendo la posibilidad de que hagan cáncer, ¿no? En 20 años, en 40 años, ¿no? Entonces, la posibilidad, acá están los años, ¿no? La posibilidad de que hagan cáncer, ¿no? Sube. De ahí que prácticamente en un paciente que tiene más de 20 años, vamos a tener que realizar, pueden decirle por favor que le busquen otro salón, que creo que
tienen que hacer, ¿no?, una colectomía, porque también aquí los tratamientos, cuando haya una posibilidad de que haya cáncer, los tratamientos van a ser también radicales en estos casos. Hay que hacer colectomías totales. Bueno, rápidamente vamos a ver, los cánceres pueden estar localizados en el lado derecho o el lado izquierdo. El lado derecho, el colon es mucho más, tiene más calibre, ¿no? Es más ancho, por todos en lados, ¿no? Cualquiera de los lados es mucho más ancho, ustedes saben, el ciego, ¿no? Y la mucosa en este intestino tiene una gran capacidad todavía de absorción en el intestino grueso en las primeras porciones. Y de ahí hace, ¿no?, de que todavía en esta zona el contenido sea líquido y que sea todavía licuado, ¿no?, dentro de lo que tiene el contenido fecal. Eso hay que tener en cuenta por las consideraciones que después vamos a ver en cuanto a la sintomatología. En cambio, en el lado izquierdo es más delgado, ¿no?, tiene menos diámetro, ¿no?, y el contenido ya poco a poco se va solidificando. Cuando llega al colon descendente, colon sigmoide y el recto, entonces ya se va formando pues el contenido fecal ya mucho más sólido, ¿no? De ahí que en el cáncer del propio recto los síntomas y signos no generalmente van a ser hemorragia, porque los tumores ahí crecen y se ulceran, ¿no? Eliminación de moco, tenesmo y suboclusión u oclusión. En este caso es característico del recto, estoy hablando de todo el recto, ¿no? Tiene esas características, ¿no?, de los signos y síntomas en este caso, ¿no? Cuando tenemos el cáncer del colon izquierdo, del descendente y el sigmoide, que podemos ver todo lo que es la parte del colon izquierdo, una característica que tienen estos cánceres también, que son infiltrantes hacia la pared y rápido le dan vuelta a la pared, ¿no?, y se forma como un círculo y finalmente lo obstruye. Entonces, en el lado izquierdo, el problema de obstrucción, como ven primero, de dolor abdominal, ¿no?, cólico generalmente en el lado izquierdo, ¿no?, alteración del ritmo intestinal, ese es de menor calibre, a veces es característica, y siempre la hemorragia también puede presentarse, ¿no?, y el cólico. Y generalmente aquí pueden llegar fácilmente a la obstrucción intestinal, parcial y a veces total. Recuerden ustedes de que más o menos un día